Gracias por tu energía, carisma y simpatía, que nos regalaron tantos momentos. Este es el último momento de Daniel Bisogno, el hombre que hizo reír a millones desde la pantalla chica, que fue irreverente, filoso, casi intocable en su trono de comentarios ácidos, partió en silencio, tras una batalla que muchos prefirieron no ver. Pero detrás de esa sonrisa emblemática, había un secreto que lo acompañó hasta el final. Una verdad incómoda, una vida vivida entre el espectáculo, la controversia y el encierro emocional. Durante años, Daniel se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana, especialmente por su papel en el programa Ventaneando. Su estilo irónico, muchas veces mordaz, lo convirtió en ícono y villano al mismo tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre de risa escandalosa estaba librando una guerra privada que terminó por consumirlo. Pocas semanas antes de su muerte, los rumores se intensificaron. Fotografías filtradas mostraban a un Bisogno debilitado, casi irreconocible. Los medios se dividieron entre quienes exigían respeto y quienes querían más carnada. La verdad es que Daniel no solo enfrentaba una enfermedad física, sino también años de presión mediática, cuestionamientos personales y un pasado que nunca terminó de sanar. Y en ese último momento, cuando su voz se apagó para siempre el 19 de febrero de 2024, lo único que quedó fue un eco. ¿Quién fue realmente Daniel Bisogno? ¿El conductor polémico? ¿El padre que amó a su hija en silencio? ¿O el hombre que, quizás, nunca pudo vivir su verdad con libertad? Hoy, en el último momento, no solo vamos a recordar su carrera, sino que también vamos a abrir la puerta que siempre estuvo cerrada, porque a veces, lo más impactante no es cómo mueren los famosos, sino cómo vivieron sin que nadie lo notara. Daniel Bisogno nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró una inclinación por el espectáculo y la actuación, y no tardó en encontrar su lugar en la televisión mexicana. Pero el verdadero salto a la fama llegaría en la década de los 2000, cuando se convirtió en uno de los conductores principales del programa Ventaneando, el buque insignia del canal TV Azteca en cuanto a farándula. En ese escenario, rodeado de cámaras, luces y chismes, Daniel construyó un personaje imbatible, sarcástico, espontáneo, sin pelos en la lengua. Su presencia era magnética, su humor filoso y su capacidad para incomodar a los entrevistados legendaria. Fue en ese entorno donde cultivó tanto admiradores como detractores. Muchos lo veían como el azote de los artistas, otros como la única voz sincera en un medio lleno de hipocresía. La televisión mexicana vivía en ese entonces una etapa de transformación. La lucha entre TV Azteca y Televisa era feroz, y las figuras como Daniel eran piezas clave en la guerra por el rating. En este campo de batalla mediático, Daniel encontró su terreno perfecto y lo explotó al máximo. Pero no todo era brillo ni titulares llamativos. Desde hace años, corrían rumores sobre su salud, su vida personal, sus preferencias, su soledad. Nunca lo dijo abiertamente, pero muchos compañeros sabían que algo se escondía tras esa sonrisa forzada. Su aspecto físico fue objeto de análisis constante por los medios. Cada vez que bajaba de peso o se veía más demacrado, las especulaciones estallaban. Pero él, siempre con humor, se burlaba de todo, incluso de sí mismo. La verdadera trama de su vida, sin embargo, no era la de la televisión, sino la que se vivía fuera del aire. En un entorno donde ser diferente podía significar el fin de una carrera, Daniel se convirtió en maestro del camuflaje emocional. Mantuvo su vida privada al margen, incluso cuando todo el país especulaba sobre ella. Se casó, tuvo una hija, se divorció, y aunque públicamente decía estar bien, había señales de que algo se estaba quebrando por dentro. La enfermedad respiratoria que finalmente lo llevó al hospital fue solo la última pieza en un rompecabezas de malestares. En enero de 2024, fue internado por problemas pulmonares graves. Se decía que tenía infecciones repetidas, que su sistema inmunológico estaba debilitado, que había entrado en coma inducido, pero las fuentes oficiales eran escasas. Lo cierto es que, durante semanas, su entorno guardó un silencio que muchos interpretaron como alarma. Cuando murió el 19 de febrero, a los 50 años, la televisión mexicana se estremeció. El muñeco, como se le apodaba, había partido,
y lo había hecho sin despedirse de su audiencia. Pero más allá del dolor, quedó una sensación inquietante. ¿Qué tanto sabíamos realmente sobre Daniel Bisogno? ¿Fue víctima de una enfermedad o del sistema que ayudó a sostener? El tema de hoy no es solo su muerte, es el silencio detrás de las cámaras, la fragilidad de quien parece tenerlo todo, la vida de alguien que fue figura pública, pero que murió cargando secretos que nunca pudo contar. La historia de Daniel Bisogno no se puede entender sin mirar su ascenso meteórico dentro de uno de los programas más longevos y polémicos de la televisión mexicana, Ventaneando. Ingresó al equipo en los años 90, cuando aún era un joven entusiasta con hambre de fama y una lengua rápida que destacaba entre los demás. Fue Patti Chapoy, directora del programa, quien lo vio como un diamante en bruto, y no se equivocó. Desde su primera aparición, Daniel rompió con la imagen tradicional del conductor de espectáculos. No era neutral, no era diplomático, era provocador, directo y a veces despiadado. Su estilo fue tan auténtico que el público o lo adoraba o lo odiaba. Y eso, en televisión, significa éxito. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los pilares del programa. Su forma de relatar los escándalos, su risa contagiosa, sus peleas en vivo con invitados o compañeros, hicieron de él una figura indispensable para el rating. Cada aparición suya garantizaba titulares, pero el precio de ese personaje fue alto. Daniel no solo era el muñeco de la televisión, era también actor, conductor de teatro, colaborador radial. En todos esos espacios buscó dejar huella, aunque siempre regresaba al lugar que lo consagró, la televisión de espectáculos. Sin embargo, mientras su imagen pública brillaba, su vida privada comenzaba a fracturarse. El primer quiebre visible llegó con su divorcio en 2016. En ese entonces, muchos medios comenzaron a especular sobre su orientación sexual, lo que provocó una tormenta mediática que él intentó apagar con bromas y evasivas. Jamás lo confirmó, jamás lo negó, pero los rumores crecieron. A esto se sumaron los cambios físicos. A partir de 2020, su aspecto cambió drásticamente. Bajó de peso, su rostro lucía más delgado, su energía disminuyó. En entrevistas, lo justificaba como parte de un nuevo estilo de vida. Pero sus seguidores más cercanos sabían que algo no andaba bien, y entonces comenzaron los internamientos. En mayo de 2023, Daniel fue hospitalizado por primera vez por complicaciones en los pulmones. Se habló de una posible neumonía, de un sistema inmune comprometido. Aunque fue dado de alta, no volvió a ser el mismo. Su presencia en Ventaneando se volvió esporádica, sus intervenciones menos punzantes. Lo que siguió fue una racha de silencios inquietantes. Las redes sociales dejaron de mostrarlo con frecuencia. Las apariciones públicas cesaron. En lugar de comentarios filosos, había ausencias prolongadas. En enero de 2024, una nueva hospitalización puso a los medios en alerta. Esta vez fue grave. Fue ingresado en terapia intensiva, intubado, y según algunas fuentes, en coma inducido. Pero nadie confirmaba nada. La producción de Ventaneando guardó silencio. Solo se emitían mensajes vagos de fe en su recuperación. Fue una etapa de incertidumbre dolorosa, no solo para sus fanáticos, sino para aquellos que, aunque lo criticaban, reconocían su lugar en la televisión mexicana. Y luego, el 19 de febrero, se anunció la noticia que nadie quería escuchar. Daniel Bisogno había fallecido a los 50 años. La conclusión fue rápida, casi clínica. Complicaciones respiratorias tras múltiples fallos orgánicos. Pero para quienes conocían la historia completa, aquello era solo la punta del iceberg. La caída de Daniel Bisogno no fue un derrumbe repentino. Fue una erosión lenta, casi invisible. Una mezcla de presión mediática, conflictos internos, rumores persistentes y una enfermedad que avanzó sin dar tregua. A diferencia de otros artistas, Daniel no tuvo una despedida pública. No dejó un mensaje final, ni un adiós frente a cámaras. Simplemente, desapareció del aire y del mundo. Su vida fue una montaña rusa emocional vivida frente a millones de espectadores, pero su muerte y todo lo que la rodea es un misterio que aún no termina de resolverse. Porque el verdadero clímax de esta historia no fue el último programa que condujo.
Fue el momento en que el país comprendió que tras esa carcajada estruendosa, había un hombre cansado de fingir. Cuando Daniel Bisogno murió el 19 de febrero de 2024, la noticia se difundió con rapidez, pero también con extrañeza. No hubo un comunicado directo de la familia, ni un video de despedida del canal, que lo vio brillar durante casi 3 décadas. Solo frases formales, breves, casi frías, como si el silencio continuara siendo la norma, incluso después de su partida. Y fue ese silencio el que empezó a levantar sospechas, inquietudes y rumores que ya venían flotando en el aire. Desde hacía años, los medios hablaban en voz baja sobre la vida privada de Daniel. Se decía que tenía una pareja hombre, que vivía una relación discreta, que nunca quiso reconocer públicamente por miedo a perder su lugar en la televisión conservadora mexicana. Algunos antiguos compañeros afirmaron que lo habían visto más feliz y libre fuera de cámaras, pero que cada vez que había un intento de mostrarse auténtico, la maquinaria del espectáculo lo empujaba a volver a su personaje, el conductor sarcástico, el bufón filoso, el que no podía verse vulnerable. En las últimas entrevistas antes de su deterioro, Daniel dejó caer algunas frases que hoy suenan como advertencias disfrazadas. A veces la televisión no te deja respirar, y no hablo solo de tiempo al aire. No todo lo que brilla es rating, y no todos los que ríen están felices. Muchos las interpretaron como parte de su estilo, pero quienes lo conocían bien saben que eran gritos ahogados. Su salud física se debilitaba, sí, pero lo que más lo erosionaba era lo emocional, el miedo al rechazo, la presión de sostener una imagen, el peso de no poder hablar de sí mismo con libertad. En enero de 2024, cuando fue hospitalizado por última vez, las alarmas sonaron en círculos cercanos. Algunos amigos revelaron que ya no respondía mensajes, que estaba muy mal, que sus visitas eran restringidas incluso para colegas de confianza. Uno de ellos, bajo anonimato, confesó a una revista: Daniel ya no tenía fuerzas para seguir luchando. No era solo una infección, era el cansancio de una vida llena de máscaras. Durante sus últimos días, según trascendió, pidió ver a su hija, con quien mantenía una relación muy cercana pese a la separación con su exesposa. Dicen que su despedida fue íntima, entre susurros y miradas, sin cámaras, sin micrófonos, pero lo más estremecedor es lo que ocurrió tras su muerte. Varias figuras públicas guardaron silencio, otros lo homenajearon con palabras hermosas, pero vacías. Una de las más sonadas fue la de su eterna compañera, Patti Chapoy, quien dijo: Daniel fue un guerrero de la televisión, y su legado vivirá en nosotros. Fue como un hijo para mí. Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron los momentos en que Bisogno fue apartado del programa sin explicación, en que sus descansos forzados parecían más castigos que medidas de salud. ¿Fue protegido o silenciado? Un exproductor de TV Azteca publicó, días después de su muerte, una reflexión amarga: la industria te exprime hasta que ya no puedes más. Luego te despide con un tuit. A nivel público, el escándalo estalló cuando un portal digital filtró la información de que Daniel había sido diagnosticado con VIH años antes, y que esa condición habría afectado severamente su sistema inmunológico, provocando las infecciones pulmonares que lo llevaron a la muerte. ¿Era verdad? Ni su familia ni el canal confirmaron ni negaron nada. Pero para muchos, el rumor tenía más sentido que cualquier versión oficial. Y entonces la tragedia de Daniel Bisogno tomó otro matiz, la de un hombre que vivió con miedo a perderlo todo si se atrevía a ser él mismo, la de una figura pública que, en el fondo, fue víctima de una industria que no perdona las debilidades ni la diferencia. La verdad se reveló demasiado tarde. Hoy, tras su muerte, muchos se preguntan si él habría querido que se supiera todo, si habría estado listo para ser recordado, no solo como el conductor polémico, sino como alguien que vivió dividido entre el personaje y el hombre real. Porque detrás de cada frase sarcástica, quizás había una súplica, y detrás de cada carcajada, quizás había dolor. El público llora a Daniel Bisogno, pero también empieza a mirar con otros ojos lo que él no pudo o no quiso decir. Desde el canal, El Último Momento, no pretendemos glorificar ni condenar. Nuestro objetivo es entender y contar lo que muchos prefieren callar.
La historia de Daniel Bisogno no es solo la de un presentador de espectáculos. Es el reflejo de una industria que, aunque se alimenta del escándalo, no sabe qué hacer con la verdad cuando está incómoda. Él fue durante años la voz aguda, burlona y sin filtros que muchos aplaudían y que otros temían. Pero cuando empezó a debilitarse, cuando su luz fue bajando de intensidad, la televisión que lo formó comenzó a hablar cada vez menos de él. Lo más doloroso de su historia no es su enfermedad, ni su muerte, ni siquiera los rumores que lo persiguieron. Lo más triste es que, en una época donde se habla tanto de inclusión y aceptación, Daniel nunca se sintió con la libertad de ser él mismo del todo. Vivió en una jaula dorada donde el precio del éxito fue el silencio personal. No podemos evitar preguntarnos, ¿y si Daniel hubiera tenido el valor o el permiso de contar su verdad en vida, habría sido más libre, más pleno, más feliz? Sabemos que muchos lo criticaron por su estilo. Sí, fue polémico, incluso hiriente en ocasiones, pero también fue uno de los pocos que no se escondía detrás de máscaras televisivas, al menos en su papel de conductor. Paradójicamente, fuera del aire, fue quizás el hombre más contenido de todos. Este caso no se trata solo de él. Se trata de todos los artistas, comunicadores, personas públicas que, por miedo al juicio, por presión familiar o profesional, deciden callar su identidad, sus enfermedades, sus emociones. Daniel Bisogno representa a todos aquellos que lo dieron todo a cambio de la risa de un país, y que cuando más necesitaron ser escuchados, solo recibieron silencio. Hoy lo recordamos con respeto, pero también con preguntas, porque su vida no fue solo entretenimiento, fue también una advertencia, un espejo, un grito disfrazado de humor. ¿Y tú, que estás viendo este video, qué opinas? ¿Crees que Daniel fue víctima de la industria del espectáculo? ¿Crees que eligió vivir así, o que simplemente no tuvo opción? ¿Es justo juzgar a quienes prefieren callar antes que ser juzgados? Déjanos tu comentario, porque en el último momento, cada historia no es solo un final, sino también una revelación. Hay silencios que duelen más que un grito. El de Daniel Bisogno fue uno de ellos. Durante más de 20 años, su rostro apareció en las pantallas de millones de hogares mexicanos. Con su risa explosiva, su mirada irónica y su lengua sin censura, se convirtió en parte del ADN de la televisión nacional. Y sin embargo, el Daniel que el público conocía era solo una parte de la historia. Detrás de ese personaje provocador, había un hombre que también reía, pero que lloraba en privado, que sabía entretener, pero que muchas noches dormía con miedo a ser descubierto. Un hombre que pudo haber sido libre, pero eligió o se vio obligado a seguir un guión que otros escribieron por él. Ahora que Daniel ya no está, muchos quieren rendirle homenaje. Lo nombran leyenda, referente, irreemplazable. Pero ¿dónde estaban esas palabras cuando él más las necesitaba? ¿Dónde estaban cuando su salud se deterioraba y nadie preguntaba por qué desaparecía del aire? A veces, la despedida más cruel no es la que viene con lágrimas, sino la que llega tarde. En el último momento, creemos que Daniel Bisogno no murió el día que su corazón dejó de latir. Murió lentamente cada vez que tuvo que callar su verdad, cada vez que disfrazó su tristeza con una broma, cada vez que eligió ser el muñeco, antes que ser simplemente Daniel. Pero también creemos que su historia no debe ser recordada solo por cómo terminó, sino por todo lo que representa. Porque hoy, tú que estás viendo este video, conoces algo que la mayoría no supo o no quiso ver, que incluso el hombre más escandaloso de la televisión mexicana también tenía un alma frágil que pedía ser abrazada. Y en esa contradicción, en esa batalla interna, en esa despedida sin voz, es donde se esconde su verdadero legado. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Daniel Bisogno, la risa más ruidosa y el silencio más profundo de la televisión mexicana.